Sí, buenas noches. Vamos a platicarles un poco acerca de las generalidades de la embriología humana. Inicialmente, pues definida como una parte de la medicina en la cual se estudia el desarrollo del ser humano desde su concepción, es decir, la fecundación, hasta el momento en el que ocurre el nacimiento, con obviamente también la expulsión de las membranas fetales, pasando por la etapa desde el cigoto hasta periodo embrionario, embrión, y finalmente el feto hasta su nacimiento. Es importante mencionar, es importante mencionar que la embriología como ciencia, bueno, surge en la etapa moderna a partir de Wilhelm His. Sin embargo, pues hay relatos de textos de embriología, por ejemplo, en la India, en el año 1416 a.C. Además también hay referencias en la cultura griega a través de Hipócrates de Cos y obviamente en la cultura también romana la influencia aristotélica. Realmente el primer texto en el que se habla pues de ilustraciones y dibujos acerca de los fetos, sobre todo, es en el año 1537 a 1619 a través de Girolamo Fabricius, quien pues edita un tratado que se llama De Formato Fetum y pues uno de los primeros tratados en los que se pretende hacer ya una cronología relacionada con el aspecto morfológico externo de los embriones y de los fetos. También muy importante durante el desarrollo de los conceptos embriológicos básicos, la participación de Graff en el año 1672. Observa en los ovarios de conejas, observa lo que ahora conocemos como los folículos de Graff. Obviamente es el antecedente inmediato pues al desarrollo de precisamente la teoría de los gametos masculino y femenino. También tenemos a Marcelo Malpighi, que también habló de las fases iniciales del embrión. Y obviamente un descubrimiento importantísimo es precisamente el microscopio óptico diseñado por Anton van Leeuwenhoek, en el cual pues él logró observar los espermatozoides humanos. Y entonces de ahí pues obviamente vino la situación de la revolución de los conocimientos que permitieron posteriormente a otros autores como Wolf el concepto de las capas histológicas que son las que desarrollan precisamente los tejidos a partir de células pluripotenciales. Esto es la teoría de la epigénesis. Además, relacionado pues a este epónimo de Wolf, están los conductos de Wolf del sistema urogenital que se estudian en los textos de embriología, en el apartado de embriología especializada. También pues otros personajes como Spallanzani, también podemos mencionar aquí a Schleiden y Theodor Schwann en 1839 con la teoría celular y obviamente el concepto del cigoto, una vez que los dos gametos se unen y dan como resultado esta célula inicial que, bueno, dicho sea de paso, también reconstituye el número diploide de cromosomas. Este personaje que sigue aquí a continuación, que es Wilhelm His, que vivió del año 1831 a 1904, pues inició con un proceso muy interesante de reconstrucción gráfica de embriones y pues sienta las bases de lo que conocemos como embriología moderna. Posteriormente tenemos también aquí a Moll, en el año 1862 a 1917, su vida, eh, inicia una colección de embriones y de fetos y pues obviamente es la colección que conocemos como colección de Carnegie y que pues obviamente nos permite clasificar al desarrollo de los seres humanos desde etapas iniciales o estadios en los cuales el primer estadio pues es el cigoto. Y obviamente pues podemos hablar mucho sobre lo que sería los antecedentes históricos en el caso pues de personajes como Edwards y Steptoe, que pues son los pioneros de lo que es la fertilización in vitro, que ahora pues está bastante desarrollada y tenemos que en el año 1978 nació la primera niña de probeta, como le llamaron en ese momento, o pues obviamente una niña como resultado de fertilización asistida, fertilización in vitro.
Es muy importante también entender que en algún tiempo también las teorías homunculistas y ovistas eran dos corrientes en las cuales los personajes investigadores de aquella época pretendían que en el esperma masculino estaba el embrión en miniatura, y los que se denominaban ovistas mencionaban que era en el óvulo donde se encontraba o residía este embrión en miniatura. Obviamente todo esto con la teoría celular y los descubrimientos del microscopio y las observaciones pudieron descartarse estas ideas. Es importante conocer los antecedentes de esta asignatura, de esta unidad de aprendizaje, que en algún tiempo también se llamó o se llaman otros libros Biología del Desarrollo. Aquí algunos retratos de algunos de los personajes importantísimos para el desarrollo de la embriología, como es Leeuwenhoek, descubrió el microscopio. Por acá vemos también a Fabricio de Aquapendente. También vemos por aquí al señor Wilhelm His, que algunos consideran como el padre de la anatomía moderna. Es muy importante que hagamos una breve reseña también acerca de lo que son los conceptos anatómicos básicos, es decir, los órganos del aparato genital masculino que participan o son esenciales para la fecundación. Y tenemos aquí en esta imagen de este corte sagital de la pelvis masculina, podemos observar principalmente a las gónadas, que se conocen como testículos, al órgano copulador, que es el pene, y tenemos también algunas glándulas accesorias, como son la glándula prostática y obviamente también las vesículas seminales. Sabemos que aquí en este órgano que estoy señalando, que es el testículo, específicamente en los lobulillos testiculares que en su interior contienen los túbulos seminíferos, se desarrolla un proceso fisiológico que se conoce como espermatogénesis, del cual trataré más adelante. Y obviamente esta intrincada red de conductos que finalmente termina en un conducto que desemboca a nivel del utrículo prostático en la zona del verum montanum y que permite también obviamente la eyaculación. En el caso del gameto femenino, pues este reside en la cavidad pélvica, en esos órganos con forma de almendra que se encuentran pues francamente en la cavidad abdominopélvica, que son los ovarios. Vemos también como en esta imagen podemos ver la relación que guardan con la fimbre y con la trompa de falopio, así como con el cuerpo uterino. Esta es la matriz o es el útero en la mujer. En el corte sagital podemos observar los elementos genitales externos como los labios mayores, los labios menores, el conducto vaginal, el cérvix, y obviamente en la porción ya intraabdominal encontramos el útero o matriz, la trompa de falopio, la fimbria y el ovario, que es donde reside la producción de los gametos, en este caso los ovocitos u óvulos. Aquí podemos ver un corte donde podemos ver los elementos esenciales en un corte sagital que pasa también por el útero, en donde podemos apreciar su cavidad, apenas una hendidura, pero importantísima porque aquí es donde ocurre el fenómeno de la implantación. Pues bien, es importante entonces cuando abordamos la embriología general, o sea, los conceptos generales, a partir del cual se desarrolla el concepto de un ser humano, pues tendremos que entender a qué se refiere la gametogénesis y la división celular. Y esta gametogénesis y división celular pues tienen su sustento en el desarrollo de las células primigenias, las cuales, como podemos ver, las células germinales primordiales, células primigenias, pues son células por lo demás con características nucleares, características cromosómicas indistinguibles de las células somáticas, es decir, son células diploides con 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas de estructura doble. Estas se desarrollan en la segunda semana de gestación a partir del epiblasto, en el caso pues que tenemos un disco bilaminar, una etapa inicial, y de ahí estas células de su origen epiblástico migran a lo que es el saco vitelino primitivo, y de ahí más o menos en la cuarta semana a partir del saco vitelino van a migrar hacia lo que sería una zona que se conoce como el alantoides o el divertículo alantoideo, donde va a ser en un futuro la gónada en desarrollo. Entonces el proceso por medio del cual las células germinales primigenias o primordiales se convierten en el óvulo o en el espermatozoide maduro se conoce como gametogénesis. Y obviamente esto involucra un proceso muy importante
que es la meiosis, que no es otra cosa que una mitosis con características especiales que tiene como finalidad disminuir el número de cromosomas de un número par a un número impar. Y también implica este proceso de la gametogénesis una citodiferenciación, quiere decir la maduración de los gametos. Vean ustedes esta imagen del embrión, en donde podemos ver precisamente un embrión con una vista lateral, en la cual observamos una porción cefálica, que estoy señalando aquí, con la prominencia cardíaca, una cavidad amniótica adyacente al epiblasto, y la zona que surge de las células hipoblásticas, que es precisamente, en este caso, el saco vitelino. Y podemos observar este divertículo, este órgano vestigial, que es el alantoides, en la porción más caudal de este embrión, en el cual las células van a migrar a esa zona a partir de la pared del saco vitelino para lo que va a ser en un futuro la gónada en desarrollo. Ya dijimos que este fenómeno ocurre más o menos en la cuarta semana de gestación. Y bueno, también es importante saber que nuestras células tienen el material nuclear agrupado en estructuras denominadas cromosomas. Y bueno, a este respecto, los cromosomas tienen una forma que, pues, de alguna manera esquemática se puede representar como una letra X de brazos alargados, en la cual tiene varios componentes. Vamos a ver más adelante que estas componentes que estoy señalando se llaman cromátides y que suelen estar unidas en el centro por una estructura denominada centrómero o cinetécoro. Esto también es lo que se conoce en los libros de histología o de genética como cariotipo, ¿verdad? En el cual tenemos que el par número 23 es el cromosoma, el par sexual, ¿sí? Que se conoce también como los gonosomas. Es importante también hacer una reseña acerca de lo que es la mitosis. La mitosis, pues, se entiende como la división celular, en la cual una célula madre dará origen a dos células hijas genéticamente idénticas, es decir, que tengan la misma cantidad de material genético, en otras palabras, la misma cantidad de cromosomas. Esto es, en nuestras células somáticas tenemos un número diploide de cromosomas, dice aquí 46, o un número par o múltiplo de 2. Entonces es esencial que las células que se llevan a cabo la mitosis dupliquen su DNA antes de que ocurra esta mitosis. Y esto corresponde pues precisamente a una fase que se conoce como fase de síntesis. Pero antes de ella podemos mencionar también que existe una interfase donde la célula está en un reposo relativo, la etapa G1, para luego pasar a la etapa de síntesis, pero no es una síntesis nada más en este caso de material genético, sino también de suplementos citoplasmáticos para llevar a cabo la maquinaria que requiere la mitosis. Y una etapa previa a la mitosis, que es la etapa G2. No voy a ahondar demasiado en estos procesos que ya se conocen. Vamos a ilustrarlos ahorita con algunos esquemas que son las etapas por las que pasa la mitosis. Son la profase, la metafase, la anafase y la telofase, que las podemos ver ilustradas aquí en una célula esquematizada, en donde podemos ver los fenómenos que ocurren. Aquí en el inciso A estamos viendo cómo se empiezan a disgregar, en este caso la membrana nuclear. Sabemos que nuestras células tienen membrana nuclear. Vemos como en la prometafase estos cromosomas se tornan evidentes y posteriormente en la metafase esos cromosomas se asocian en el ecuador de la célula, que se conoce como el uso mitótico. Como ustedes pueden ver, posteriormente en la anafase ocurre la separación de estos cromosomas hermanos, por así decirlo, y finalmente en la telofase ocurre el fenómeno en el cual con ayuda de los centriolos el material nuclear se separa finalmente para formar dos núcleos en un futuro, ¿no? Que en las células hijas, como comentamos, van a tener su propia cantidad de material nuclear, que será para este caso un núcleo diploide. La meiosis es diferente porque en la primera división meiótica tenemos la primera etapa, que es la profase, muy prolongada, que incluso se subdivide en varios estadios, varios
etapas o momentos, que es el leptoteno, el cigoteno, el paquiteno, el diploteno y la diacinesis. Cada uno de estos procesos está marcado por algún fenómeno peculiar. Entonces tenemos que entender que los cromosomas homólogos durante la meiosis van a formar algunas estructuras, como es el caso de la sinapsis, que van a permitir que haya un intercambio genético, y esos son los que determinan la formación de estos cruces o acercamientos de segmentos de DNA. Permite la recombinación genética. Y obviamente también en este momento es cuando pueden ocurrir también errores y finalmente pueden producirse anomalías congénitas. Entonces en la meiosis, bueno, pues tenemos un fenómeno en el cual las células van a reducir su cantidad de DNA y también su cantidad de cromosomas. Vamos a pasar finalmente, cuando la meiosis 2 termine, a lo que sería células haploides, o sea que tienen un número impar de cromosomas. Vean ustedes cómo en las distintas etapas de lo que sería la meiosis tenemos el apareamiento de los cromosomas, luego la formación de los quiasmas, que también podemos entender como sinapsis, que permiten esa recombinación genética. Vean ustedes lo que le pasa a los cromosomas, donde intercambian segmentos, obviamente con contenido genético de la misma naturaleza. Pero hay un fenómeno que debemos entender en la meiosis. En la meiosis 1, las células ya no sintetizan su DNA, sino que como tienen 46 cromosomas, entonces simplemente lo que hacen es que toman un cromosoma de cada par, y entonces cada célula hija tiene 23 cromosomas de estructura doble, esos que nos los pintan como si fueran unas letras X. Y cuando entra en la segunda división meiótica, ya no hay fase de síntesis de DNA, por lo tanto, solo contamos con células que tienen 23 cromosomas de estructura doble. ¿Cómo es posible entonces que una célula con cromosomas de estructura doble, pero que tiene un número haploide, dé origen a dos células que tengan la misma cantidad de cromosomas? Pues muy sencillo, ocurre un fenómeno en el cual el cinetécoro se separa, y entonces los cromátides hermanos, cromátides de estructura simple, se separan, dando como resultado, a partir de 23 cromosomas de estructura doble, da como resultado 46 cromosomas de estructura simple, con lo cual las células hijas van a tener también eh, obviamente la misma cantidad de material genético, o sea, un número haploide. Esta es finalmente la finalidad de la meiosis, como lo podemos ver aquí en los distintos diagramas. Hay un momento donde las células van a tener 23 cromosomas de estructura doble, y cuando ocurre la meiosis 2, estos cromosomas se van a separar para formar cromosomas de estructura simple, lo cual explica cómo sin haber fase de síntesis puede haber dos células genéticamente idénticas o con la cantidad de material genético, lo que se llaman células haploides. Al respecto de esta situación, se considera que las células somáticas, por ejemplo, manifiestan una condición que se conoce como euploidía, que quiere decir que tienen un número par de cromosomas. El término diploide y haploide pudieran ser variantes normales, porque la mayor parte de nuestras células tiene precisamente tiene un número diploide, o sea, que lo que conocemos como células somáticas, o sea, un queratinocito, un osteocito, un miocito. Sus núcleos contienen un número par de cromosomas. Pero también tenemos células haploides en el cuerpo humano que se producen como resultado de la meiosis, que son los gametos, el gameto masculino, el espermatozoide, y el gameto femenino, que es el óvulo. Y pues obviamente es importante entenderlo, porque también hay un término de la euploidía, ¿sí? La euploidía, que corresponde pues a esta situación que estamos mencionando para la mayor parte de nuestras células, pues el ser células diploides. Pero hay una condición patológica que se conoce como aneuploidía. La aneuploidía es un término privativo en el cual nos está hablando que hay una alteración. Frecuentemente esto puede ser porque haya, en lugar de pares,
En algunos de los pares de cromosomas se agrega uno más y entonces hay una tercia, lo que se conoce como una trisomía, o sea, 3 cromosomas en lugar de 2. Y también tenemos una condición en la que falta un cromosoma, condición que se conoce como monosomía. Y bueno, uno de los ejemplos patológicos relacionados a este fenómeno de la aneuploidía o células aneuploides sería el síndrome de Down, ¿verdad? La trisomía 21, la trisomía del par 21. Ok, entonces, pues como estamos observando, la meiosis es un fenómeno eh, necesario para el desarrollo de lo que sería el correcto desarrollo de los gametos. Aquí podemos ver un esquema donde se puede observar estas células, cómo evolucionan desde el ovocito primario y el espermatocito primario. Dice aquí, estas células contienen 46 cromosomas de estructura doble, ¿sí? Pero luego cuando viene la primera división de maduración, podemos observar cómo estas células, ¿sí?, ya van a tener 23 cromosomas de estructura doble, pero al dividirse nos van a dar como consecuencia un número haploide, porque ya explicamos que estas células ya no sintetizan DNA, sino que separan sus cromátides hermanas y entonces pueden dar como resultado este fenómeno. Podemos ver que en el caso del hombre, en el caso del sexo masculino, a partir de un espermatozoide primario, finalmente se generan 4 gametos maduros, en este caso denominados espermátides. En el caso de la mujer, solamente se origina uno, aunque como podemos ver, a partir del primero se generan 2 células, ¿sí?, pero una de ellas tiene casi todo el citoplasma y la otra prácticamente es puro núcleo, que se conoce como primer cuerpo polar. Algunos autores postulan que este cuerpo polar, este ovocito secundario con poco citoplasma, se vuelve a dividir generando otros 2 cuerpos polares. Y también se menciona pues que en la segunda división meiótica se vuelve a generar un cuerpo polar que frecuentemente está asociado con la corona radiada del ovocito en cuestión y que obviamente tampoco es viable porque no tiene la maquinaria celular para alimentar pues todos los elementos y procesos metabólicos de esta célula. Finalmente vemos también aquí en esta imagen cómo es que pueden ocurrir algunos fenómenos anómalos. Aquí vemos cómo es la recombinación genética normal, pero también podemos ver cómo es que puede ocurrir a veces que la no disyunción durante la primera división meiótica dé como resultado que algunos gametos sean diploides y otros tengan más o menos cromosomas, lo cual también es un fenómeno patológico. Bien, pues vamos a pasar también a explicar acerca de la ovogénesis, que es el proceso a través del cual las células germinales primordiales, que para el caso del sexo cromosómico femenino vamos a denominar a partir de este momento ovogonios, estas células, por lo demás, al igual que las células primigenias o germinales primordiales, son genéticamente como las células somáticas, o sea, son células diploides. Hay que tomar en cuenta que durante el proceso de desarrollo del ovario en los fetos de sexo femenino, pues vamos a tener en la gónada en desarrollo otros elementos celulares que van a estar asociados con lo que sería precisamente los ovogonios, como son las células foliculares, que luego van a dar como resultado la evolución a ovocitos primarios y los distintos tipos de folículos que vamos a poder encontrar. Fíjense bien, la célula germinal primordial que expresa fenotípicamente pues el sexo cromosómico femenino, pues da como resultado los ovogonios. Estos se pueden multiplicar eh, y podemos tener un gran número de ellos. Se dice que más o menos a partir del quinto mes de gestación, un ovario de los ovarios pues fetales tienen aproximadamente 7 millones de estas células, de los ovogonios, pero obviamente muchos de estos mueren durante el proceso de maduración, que es muy prolongado en el caso de la mujer. Vemos aquí esquemáticamente cortes histológicos de lo que sería el ovario de un feto femenino al cuarto mes de gestación. Estamos observando que las células foliculares planas, que son estas que están aquí, empiezan a rodear, a circunscribir cierto grupo de ovocitos que, como ustedes pueden ver, están en la profase de la primera división meiótica. Algunos de ellos, como ustedes pueden observar, están ya degenerando, se le dice que son atrésicos.
Y a partir del séptimo mes, pues tenemos lo que se conoce, fíjense cómo primero las células foliculares planas empiezan a mantener un cerco alrededor de varios ovocitos, ovogonios en este caso, ovogonios más bien, y posteriormente en el séptimo mes se puede histológicamente diferenciar cómo rodean específicamente a cada uno de estos ovocitos, constituyendo lo que conocemos como folículos primordiales, este elemento histológico que pues nos marca ya una etapa evolutiva importante. Y vemos que más o menos al momento pues de lo que es el recién nacido, un feto del sexo femenino, ya crecieron más estos elementos, ahora se van a llamar ovocitos primarios, y están en la primera división meiótica, pero se detienen en la etapa de diploteno, y ahí se quedan en esa profase durante años, lo cual también es un factor para que degeneren y no lleguemos a tener como resultado tantos ovocitos que puedan madurar. Entonces, vamos a ver que al nacimiento tenemos entre 600.000 y 800.000 de estos folículos primarios, y obviamente de estos vamos a llegar a la pubertad, la mujer va a llegar a la pubertad con 40.000 de todo esto. ¿Se acuerdan que es 7 millones? Ahora ya vamos en 40.000, y de estos menos de 500 son ovulados en la vida reproductiva de una mujer. Entonces es realmente poco, ¿no? Comparado con la gran cantidad que hay al principio de células germinales primordiales y posteriormente de ovogonios. Aquí estamos viendo las diferencias en la histología del ovario cuando hablamos de folículos primordiales, que es un ovocito primario rodeado de células foliculares planas, y posteriormente el folículo en crecimiento. Este folículo primario, vamos a llamar de primordial, como ustedes pueden ver, en un futuro, ¿sí? Cuando ya empiece la pubertad, va a desarrollar células diferentes, componentes diferentes. Aquí estamos viendo un folículo en crecimiento en el cual se distingue esta línea roja, que es proteínas, son glucoproteínas, el glucocáliz, que también se conoce como la zona pelúcida, y las células foliculares planas ahora se convierten en células foliculares cúbicas, ¿verdad? Es el inicio de lo que sería pues el crecimiento de los folículos. Posteriormente los folículos en crecimiento llegan a ser folículos primarios, donde se distingue que aumenta el epitelio simple cúbico a un epitelio estratificado cúbico, y empieza a haber tejido conjuntivo que rodea a este elemento histológico. Aquí vemos también la etapa en la cual es la etapa folículo antral, se denomina. Fíjense cómo parte de las células de la granulosa se disponen y empiezan a producir líquido intersticial que las empieza a separar, generando una vacuola, un espacio conocido como antro folicular, del cual, bueno, obviamente va a hacer que el folículo siga creciendo. Vamos a ver aquí cómo el ovocito primario continúa su desarrollo, y esta cavidad crece tanto, ¿verdad?, lo que se conoce como folículos de De Graaf o folículos preovulatorios. Fíjense cómo quedan algunas células de la granulosa rodeando al ovocito en toda su extensión, células que se conocen como el cúmulo óforo, ¿sí? Y este folículo lleno de líquido llega a tener una medida hasta de 25 milímetros, lo cual permite que pueda ser rastreado por ultrasonido. Entonces, en cierta medida, bueno, pues es parte de lo que vamos a percibir luego como ovulación. Vean ustedes cómo el ovocito en esta división meiótica que está detenido tiene asociado su cuerpo polar, que solamente se va a producir en el caso que se complete la segunda división meiótica. Este proceso pues es importante porque dependerá de la fecundación. Fíjense cómo las células siguen adheridas al glucocáliz, constituyendo lo que algunos conocen como las células de la corona radiada. Esto para el caso de lo que serían los elementos histológicos que componen a los folículos que podemos ver en los ovarios de mujeres en edad reproductiva. También podemos recordar que alrededor de la granulosa se van a presentar también precisamente se van a presentar las células de la teca interna y de la teca externa, que son células secretoras, las de la teca interna, que van a producir estrógenos, por ejemplo, y las células de la teca externa, que tienen un componente más de tipo fibroso. Y bueno, vamos también a dar paso a la explicación de la espermatogénesis.
esta también inicia pues en el sexo cromosómicamente masculino con la diferenciación de las células germinales primigenias en espermatogonios. Y obviamente hay que destacar la importancia, esos espermatogonios se encuentran en el epitelio seminífero y estas células son muy lábiles y requieren pues obviamente un medio especial para crecer, y estas se los proporcionan las células de Sertoli, que son las células también conocidas como sustentaculares. Entonces, igual en la pubertad se inicia la maduración de estas células y vamos a tener primero células precursoras que van a generar primero las células primigenias a los espermatogonios, y luego vamos a tener el espermatogonio de tipo A y después va a evolucionar el de tipo B, y finalmente vamos a tener espermatocitos primarios, van a ir evolucionando las divisiones meióticas, luego van a evolucionar a completar la segunda división meiótica a espermatocitos secundarios y luego a espermátides. Este proceso hasta la llegada pues al espermátide se conoce como espermiogénesis, pero el proceso total que incluye la maduración de estos gametos es lo que se conoce como espermatogénesis. Aquí podemos ver un esquema de un túbulo seminífero con su membrana basal, las células sustentaculares y distintas etapas de desarrollo de las células que van a convertirse en gametos. Desde la célula germinal primordial al espermatogonio de distintas formas, a lo que sería el espermatocito primario, a lo que serían los secundarios y eventualmente también los espermatozoides y espermátides. Quiere decir que el epitelio seminífero humano podemos encontrar en un corte histológico distintas etapas del desarrollo de los gametos. También es importante mencionar que durante las divisiones meióticas, al momento que llegan a la fase de espermátide, la citocinesis no es completa, de tal forma que los gametos quedan unidos por puentes intercelulares, puentes citoplasmáticos, ¿verdad? Lo que también podría explicar el hecho de que existan algunas anomalías de la morfología de los espermatozoides debido a que esta fase de espermiogénesis todavía permanecen unidos a través de estos puentes intercelulares, que luego los van a perder posteriormente. Y bueno, a partir del espermatogonio de tipo B, pues el número de estas células aumenta por mitosis, luego entran en la primera división meiótica y finalmente cuando ya va hacia el espermátide es porque ya ocurrió la segunda división meiótica y lo único que le falta es madurar. Vean ustedes lo que les comentaba hace un momento acerca de la función, el papel fundamental de las células sustentaculares para la nutrición de estas células que son muy lábiles a los cambios de temperatura, por ejemplo. Y no hay que olvidarnos también de la situación de pues el número de días que tardan para madurar desde lo que sería un espermatogonio de tipo A hasta un espermatozoide, el cual se describe como un proceso que dura aproximadamente 74 días, depende de la literatura que consultemos. Y aquí estamos observando el fenómeno de los gametos anormales, ¿no? En el cual podemos tener gametos en los cuales aún no pierden el citoplasma que deben haber perdido y el flagelo es muy corto, ¿sí? Tenemos folículos con dos ovocitos o trinucleados o espermatozoides bicéfalos, en los cuales el proceso pues obviamente de la alteración nuclear va a dar como consecuencia incluso la formación de algunos tumores. Se describe por ahí células tetraploides en las molas hidatidiformes originadas por embarazos anembriónicos, por ejemplo, ¿no? Bien, hasta aquí pues es lo que mencionamos de la situación de las gametogénesis, entendiendo pues como mencionamos aquí que puede haber también un sustento de infertilidad y esterilidad en las alteraciones de los gametos. En el caso de que no se produzcan en la cantidad suficiente o que haya, por ejemplo, ciclos anovulatorios, o en el caso del hombre tengamos también alteraciones del tipo de la oligospermia, que es menor cantidad de la normal. Habitualmente en cada mililitro de esperma de semen hay 100 millones de espermatozoides. Podemos tener que haya menos, como es la oligospermia. Podemos tener también que haya un porcentaje mayor al normal de espermatozoides muertos, que se conoce como necrospermia. Entonces el estudio del líquido seminal a través de técnicas moleculares también permite
pues el diagnóstico preciso de estas enfermedades que cursan con lo que conocemos como infertilidad y esterilidad. Ahora vamos a hablar de la primera semana del desarrollo, que ocurre pues desde el momento de la ovulación hasta que eventualmente haya una implantación de un blastocisto. Y bueno, esto es muy importante porque primero tenemos que hablar de algo que se conoce como el ciclo ovárico. Entonces, este ciclo ovárico pues se ve influenciado por un eje hipotalámico hipoficiario, glándula diana, que en este caso son los ovarios. El primer factor a considerar es el factor hipotalámico, el factor liberador de gonadotropinas que se produce en el hipotálamo, que nos va a estimular a la glándula hipófisis, a la adenohipófisis específicamente, produciendo dos hormonas importantes que son la hormona luteinizante, LH, y la hormona folículo estimulante. Y pues obviamente estas hormonas van a ejercer su acción directamente en la glándula ovárica, estimulando y reclutando precisamente a los folículos. Habitualmente en cada ciclo ovárico van de 15 a 20 y posteriormente también estimulando a las células de la teca interna para que produzcan los estrógenos y la progesterona. Entonces, aquí el primer fenómeno a considerar es precisamente la ovulación. Es el primer fenómeno que debemos de considerar en relación con este efecto. Primero, pues recordar el antecedente de este folículo. Es el folículo primordial al nacimiento. Posteriormente en la pubertad, precisamente la influencia del eje hipotalámico hipoficiario, estimulado pues por las hormonas tróficas como la hormona luteinizante, provocan la poliestratificación del epitelio que rodea a la zona pelúcida y posteriormente tenemos como consecuencia la formación del antro folicular y posteriormente a esto entonces viene un folículo preovulatorio. Bueno, la ovulación es un fenómeno que ocurre como consecuencia de varios factores. El primero de ellos es el estímulo de la hormona folículo estimulante que recluta, decíamos, de 15 a 20 folículos, de los cuales solamente uno va a llegar a la madurez. Y tenemos también otro fenómeno que ocurre en el cual, bajo el efecto hormonal, las gonadotrofinas, como en el caso de la hormona luteinizante, se sabe que hay un pico de descarga, de secreción de hormona luteinizante, que finalmente es lo que desencadena la ovulación. El incremento súbito, más o menos, teóricamente, para los ciclos de 28 días, se considera pues el día 14. Entonces, la acción de las colagenasas en la superficie de la corteza ovárica provoca que el líquido que ya está a tensión pueda erosionar la corteza del ovario, entonces ocurra esta expulsión de esta célula con su corona radiada, que es precisamente el ovocito. Y obviamente la cavidad que queda es, en este caso, con las células de la teca y parte de la granulosa, se convierte inicialmente en este cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, ¿sí? Se luteiniza y estas van a empezar a producir progesterona. Es habitual que durante el proceso de la ovulación los movimientos peristálticos de la fimbria y de la trompa hagan que se acerque bastante la superficie ovárica y de alguna manera entonces al ser expulsado el ovocito secundario pueda avanzar a través de movimientos peristálticos hacia la zona donde ocurre la fecundación, que habitualmente es esta zona que se conoce como ampolla de la trompa de falopio. Si nosotros tenemos que ocurre un proceso de fecundación, sabemos que millones de espermatozoides entran al tracto genital femenino, pero solamente uno llega a hacer la fecundación. Los demás funcionan pues a través de sus enzimas acrosómicas, degradando o debilitando la corona radiada, que es ese grupo de células de la granulosa que se quedaron, y en algún momento hay una interacción entre algún espermatozoide y las proteínas del glucocáliz, o lo degradan, y al momento que las membranas hacen contacto, cambia la estructura molecular del glucocáliz y ya no permite que haya más ingreso de espermatozoides, y entonces inicia un proceso en el cual se degrada la membrana nuclear tanto del espermatozoide, el cual pierde completamente su citoplasma, y el del ovocito, conocido pues como la etapa de los pronúcleos, que se van a asociar los cromosomas y van inicialmente a reconstituir
el número par de cromosomas, número diploide, y van a empezar a desarrollar lo que conocemos una vez que se unen el cigoto. El cigoto va a iniciar una fase de división mitótica que se conoce como segmentación, la segmentación del cigoto, y pues esta situación continúa. Por aquí estamos viendo otro diagrama de las fases de la fecundación, y vamos a llegar a un momento en el cual ocurre la segmentación. Vamos a pasar por la etapa bicelular, donde a partir de esta etapa, hasta de esta etapa, la etapa de 8 células, se le consideran a cada una de estas blastómeros, porque teóricamente cada una de estas puede producir un ser humano completo, cada una de estas células, ¿de acuerdo? Y finalmente, cuando ya pasamos de 8 células, bueno, vamos a tener un proceso que se conoce como mórula, ¿sí? Y entonces aquí vamos a llegar que eh, vamos a entender que ocurre un fenómeno de compactación, y entonces luego empieza a aparecer también un efecto en el cual se forma líquido que empieza a formar una vesícula que separa esta masa de células, la separa en dos porciones: la masa celular interna y la masa celular externa. La interna, que aquí la vemos en azul, viene siendo la que va a estar adyacente a la zona, pues obviamente que luego va a ser parte de las cavidades. Y tenemos la zona que está en verdecito, es lo que va a ser lo que conocemos como trofoblasto. Los blastocistos realmente es la estructura que se implanta, ¿sí? Ni el cigoto ni la mórula, sino que es el blastocisto en realidad. Y pues obviamente eh, este blastocisto tiene la capacidad de, pues a través de las células sincitiales, de poder degradar este endometrio, que también se conoce como decidua, y que obviamente va a permitir en un futuro que haya una interacción entre la sangre materna y la fetal. Vean ustedes la serie de fenómenos que ocurren desde la ovulación. Aquí vemos el ovario con sus folículos en distintas etapas de desarrollo. Tenemos cómo el óvulo es transportado por la fimbria hasta la zona de la ampolla, donde habitualmente se dice que ocurre la fecundación. Estos números representan las etapas por las cuales va pasando. Vean cómo a las 30 horas llegamos, después de la fecundación, llegamos a la etapa bicelular, que están las blastómeras, a la etapa de 8 células, a la etapa de mórula, y en 4 y medio o 5 días ya tenemos un blastocisto. Habitualmente los blastocistos se implantan en el cuerpo del útero, en su cara anterior o en su cara posterior. Entonces, este fenómeno se da en base pues a proteínas que se denominan selectinas, que obviamente estas están incluidas en las células trofoblásticas. Aquí otro diagrama que también pretende, obviamente, primero esquematizar los cambios hormonales que ocurren como consecuencia de la influencia de la hormona luteinizante y folículo estimulante en el momento de la ovulación, y su posterior fecundación habitualmente en la ampolla de la trompa, la formación del cigoto, la etapa bicelular, las etapas de blastómeros hasta 8 células, la mórula y finalmente la generación de un blastocisto. Como aquí lo ilustra, un sitio habitual de implantación es la pared posterior del útero. Un diagrama más nos permite verlo en otro texto, en el libro de embriología de Carlson. También menciona que la implantación ocurre como en el día 6, más o menos entre 5 y 6 días ocurre la implantación, ¿verdad? Que involucra la interacción de las células del sincito trofoblasto con la decidua materna. Un diagrama más acerca de este fenómeno. Y este es un diagrama que nos permite ver que a la par que ocurren cambios en el ovario como resultado de la influencia del eje hipotalámico hipoficiario, también ocurren cambios en el útero y también en las mamas, tenemos que decirlo, ¿verdad? Donde vamos a observar lo que conocemos como el ciclo menstrual, ¿verdad? Tenemos entonces un ciclo ovárico y tenemos un ciclo menstrual, en el cual vemos que del día 0 al día 4 es lo que se considera la fase menstrual. Luego tenemos una fase donde la vamos a llamar fase folicular o fase proliferativa. Folicular porque crecen los folículos, se reclutan en el ovario, y proliferativa porque crece en altura el endometrio, ¿sí? Adquiriendo, aparte de la capa basal, la capa esponjosa y la capa compacta. Noten también como las arterias espirales, que son ramas de las uterinas, van a empezar a irrigar esta zona. Y tenemos también
pues obviamente la famosa mitad del ciclo en el día 14, en un ciclo de 28 días. Y tenemos la fase secretora, o también llamada luteínica, ¿sí? Luteínica, porque se forma el cuerpo lúteo, ¿verdad? Y se empieza a generar la progesterona. Entonces, finalmente, este fenómeno, vean ustedes cómo la LH va a influir tanto en la maduración del folículo como en la ovulación. Y obviamente, este ciclo se va a repetir tantas veces como sea necesario mientras no haya un embarazo, entonces este fenómeno va a ocurrir. Si no hay una implantación, entonces el medio hormonal va a caer y se va a desprender las dos primeras capas del endometrio. En el caso de que ocurra una fecundación con una implantación, vamos a ver que ocurre un fenómeno, otra etapa del endometrio que se llama desidualización, que implica pues obviamente eh, el, el acúmulo de nutrientes, de glucógeno, el edema que hay en las glándulas endometriales, que tiene como resultado pues la implantación del blastocisto. Entonces, pues tenemos aquí nuestras fases bien identificadas en el endometrio, la fase menstrual, la folicular o proliferativa, y lo que sea la progestacional o secretora o luteínica también, ¿verdad? Viene el hueco que queda después de que se libera el óvulo, habitualmente desarrolla el cuerpo lúteo, ¿no? Que en el caso de que ocurra un embarazo durante el primer trimestre va a ser muy importante porque es, digamos, la estructura encargada de producir progesterona, que con mucho es lo que mantiene la reacción decidual, que es precisamente la hipertrofia y de lo que son las glándulas endometriales, que permite pues que haya una implantación y una evolución posterior del embarazo.